acuerdo? Pero no es una cosa. Vamos por estas fechas, anótalo por ahí, tómalo en cuenta. Y acuérdense que sí, revisó el límite después de. A partir del examen, si fuera el viernes 13, que lo resolví, los siguientes 3 días son revisión de marca. Los primeros 10 de la lista el lunes 16, los segundos 10 de la lista el martes 17, y los últimos el miércoles 17. ¿Y es como, o sea, hay clases o...? No, revisión de marca. Nada más están los 10 que les toca la revisión. Los demás no tienen que estar. Pues acuérdense, la revisión es con la lista de tu mano, y si falta una vía, a ver, silencio, por favor. ¿Sería en marzo? Sí, en marzo, ¿no? Después de eso, sí. Acuérdense, las revisiones con la lista en las manos, si faltan vías o están incompletas, es un punto menos que cada día que falta. ¿Saben? Empiezan con 10 y va bajando a partir de ahí. Asegúrense que sean todos los puntos de los que dijimos ya en la lista y para que no tengan ningún problema con la calificación. ¿Sabes? Y solo es así, revisión, pues no la tenemos que exponer ni explicar nada. Nada más me muestran la vía que está ahí. Doctor, por ejemplo, en la revisión puede ser que como llevamos a las 2 Nada más hay una revisión, está completa. Pero ya tienen la lista, pues nada más chequen todo por bueno. A ver, silencio ya, por favor. A ver, enfrente. Estamos en la computadora, ustedes dos. Ya pasé lista, así que ya pueden seguir platicando. ¿En serio? Chica. ¿Ya? ¿Seguro? Si no salga, no hay problema. No pasa nada. Bueno, entonces vemos aquí esta imagen de Albert. Muestra los procesos en los cuales se transportan electrones y permiten producir ATP. Este es un resumencito del proceso de fosforilación oxidativa. Y nos dice aquí Albert que este proceso se divide en 2 etapas. La primera etapa es el transporte de electrones, y este transporte de electrones se lleva a cabo entre las proteínas que tienen la membrana pulmonar interna. Y lo que genera al pasar electrones de un lado a otro es que protones que están aquí, bolitas blancas, salgan hacia afuera. En este caso salen hacia el espacio intermembranario. Aquí la matriz está aquí abajo, es membrana interna, espacio intermembrana, y membrana externa aquí no se ve. Entonces, el resultado de transportar, bombear aquí electrones, es que estos protones salen, son hidrogeniones, genera un ambiente de protones, más protones acá y más protones acá. Obviamente, estos protones van a regresar a favor de su gradient de concentración, y el único sitio por el cual lo pueden hacer es a través de la ATP sintasa, que es esta. Esta ATP sintasa tiene 2 unidades, la F1 y la F0. Y entonces aquí en esta parte es donde, gracias a la entrada de protones, otra vez hacia la matriz, se favorece la fosforilación de ADP para formar ATP. Entonces, la primera etapa es transporte de electrones que bombean protones y los uniones. Y la etapa 2 es la entrada de estos protones para formar ATP. ¿De dónde vienen esos electrones? Vienen del NAD y del FAT. Y estos vienen de Krebs y vienen de glicólisis. Los protones que entran acá ya entran porque hay muchos y por concentración. Sí, de hecho el pH es distinto. Como son hidrogeniones, el medio día del pH aquí es más bajo. Entonces, hay muchos más hidrogeniones aquí que acá, mientras eso esté trabajando. Sí. Pero hay
ciertas situaciones que bloquean, que hacen que este transporte de electrones no se lleve a cabo. Hay muchos inhibidores también específicos, vamos a ir más adelante, para ciertos pasos. Pero aparte hay proteínas como la termogenina, ¿la han escuchado? Sí. ¿Ya hablamos de ella? No. Ok, ¿qué hace esta proteína? Es como que en lugar de producir energía, produce calor. Ajá, pero ¿cómo lo hace? No me acuerdo. Esta termogenina se le llama proteína desacoplante, y lo que hace básicamente es insertarse en una membrana y entonces permite la entrada de protones. Es como un hoyo que se hace en la membrana, un poro, pero ese poro deja pasar protones y entonces los protones regresan a la matriz y entonces ya no hay gradiente tan fuerte que haga que entre por aquí y que se cree ATP. Por lo tanto desacopla la producción de ATP, pero el bombeo de electrones se transporta y sigue su marcha. Por lo tanto, la oxidación de los azúcares, de las grasas, ciclos de Krebs, todo esto continúa, pero el resultado es que no hay producción neta de ATP. Entonces hay producción de calor, pero no hay producción de energía. Ese es el trabajo de la termogenina, o la UCP1, si queríamos incluir. Y entonces eso significa que se siguen quemando Exacto, combustibles para tener más energía, pero esto no pasa. Entonces, imaginen como un hoyo que está aquí en la membrana interna, por el cual pueden pasar estos de regreso a la matriz, pero sin ninguna ganancia de ATP. Esa es la termogenina. La termogenina, bueno, vamos a ver más adelante, se expresa en adipocitos pardos o adipocitos cafés. ¿Y funcionaría como proteína integral entonces? Sí, están dentro de la membrana, si da la proteína integral. Bueno, ok, entonces ese es el resumen del proceso. ¿Queda claro esto para todos? Sí. Bueno, aquí está otra imagen de Albert que muestra cómo se lleva a cabo la reproducción oxidativa. Eso resume a través del proceso. Y comenzamos aquí con estos componentes reductores, como es el caso del NAD reducido. Este NAD reducido se requiere más de amigos protones, más un oxígeno. ¿Para qué se requiere el oxígeno, saben? Al final no captar los electrones. Al final no captar. Estos electrones que están aquí se Lo fijan, está sacando. inicialmente fluyen desde un nivel energético más alto a un nivel energético más bajo. Eso quiere decir que tienen un orden a través de las cuales qué proteínas entran y salen. La última proteína en la cual entran los pega al oxígeno y entonces toma también protones y forma una molécula de agua, que es el producto final de la cadena. Entonces en este caso el gas entra con sus electrones, entra reducido y sale oxidado, ya lo salió. Estos electrones se transportan, dijimos, en las proteínas de la membrana. El transporte se utiliza para bombear protones hacia afuera. Posiblemente tienes que deshacerte de esos electrones, los tienes ahí dando vueltas, no los puedes tener ahí, porque ya no te van a dar más protones. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar que los alguien, y ese alguien es el oxígeno. Entonces, toma estos electrones, toma protones y forma moléculas de agua, y es el aceptor final de electrones en el caso de transporte de la producción oxidativa. Entonces, este NAD reducido viene de glucólisis, viene de Krebs, el FAT también entra aquí en este sitio, es igual. Y mediante este proceso de conversión de energía, como dice aquí en la membrana, el ADP se une al fosfato inorgánico para formar ATP. ¿Vale? Entonces, entra esto, esto y esto, y esto y esto, y sale esto, más nada oxidado y agua. Estos son sustratos, estos son productos. Bueno, vemos otra imagen aquí de Albert que se muestra una mitocondria, y aquí están las membranas. Esta es membrana interna, pues esta es la que tiene las imaginaciones. Espacio entre membrana y membrana externa. Las condiciones de transporte de electrones están aquí en la membrana interna. Sí. Pero no entendimos lo de, bueno, aquí lo de los medios. Aquí lo vamos a tomar otra vez.
Entonces salen aquí estos protones de transporte de electrones y dijimos que entra el NAT que viene de Krebs o de citosol, entra reducido y el NAT tiene protones y electrones, tiene aquí este átomo de hidrógeno. Entonces el NAT se disocia, se le aquí el primer complejo que está aquí, el complejo 1. Sus electrones, pero también se separan los protones, no para acá adentro. Y ya sale el NAT oxidado, ya hizo su trabajo, ya se regresa a que lo producimos otra vez aquí en Krebs. Estos electrones pasaron al complejo 1. Este complejo 1 los transporta para acá, pero en este paso saca protones, saca 2 protones fuera. Los pasa al complejo 3 que está aquí. El complejo 3 recibe estos electrones que vienen del NAD, otra vez los pasea por aquí, pero en este proceso bombea otros 2 protones. Pasa al complejo 4. Otra vez el complejo 4 los toma por aquí y en el proceso bombea otros 2 protones para acá. Y finalmente este complejo 4 pega estos electrones al oxígeno para formar la molécula de agua. A veces ponen medio o 2, ponen aquí el oxígeno diatómico, eso es indistinto. En realidad es medio oxígeno que se une con otro, con los electrones de acá más protones de acá para formar la molécula de agua. Es el receptor final de los electrones. Como este ya no se les puede pasar a nadie más, y el nivel energético es más bajo, el nivel energético es más alto de esos electrones. Va por orden, o sea, por esa razón, este no le pasa directo para acá, o para acá, o al oxígeno, sino que primero es a este complejo, luego al 3 y luego al 4. Este ya se les pasa al oxígeno, que es el receptor final de electrones, y junto con hidrogeniones, ya forman la molécula de agua. Se le pone medio 2 porque la molécula de agua tiene solamente un oxígeno. Si pones aquí los 2 oxígenos, tienes que poner 2 moléculas de agua. Aquí están los 2 oxígenos. ¿Sí? Ajá. Esas moléculas de agua y todo eso se quedan entonces adentro de la célula. Salen después. Se van para afuera. Así es. Bueno, entonces dijimos que el propósito de esto es generar muchos protones aquí afuera, bombear protones aquí afuera. Y sucede, también dijimos que la membrana interna es impermeable a los protones, no los deja pasar. El único sitio por el cual pueden regresar es a través de la triple sintetasa, a menos que esté una termogénina por ahí. Entonces, entra por aquí, esta es una especie de turbina con una presa. ¿Se han visto las cortinas de la presa? No. La cortina es la parte del cemento grande que está en una presa, donde cae el chorro de agua. Y el chorro de agua lo que hace es mover una turbina adentro. Entonces, esta turbina es energía cinética, pues se convierte en energía eléctrica y ya es una planta hidroeléctrica. Es muy parecido al principio, esta de hecho gira, tiene una señal de vueltas aquí, y gracias a este giro, por la entrada de protones, este se junta con este para formar la ATP. Como ven aquí en la ATP sale, hay un transportador aquí que saca ATP y que mete ATP. Sale ATP, entra ADP, se fosforila y sale de nuevo y el ciclo sigue. Por otra parte, las moléculas que vienen de los alimentos, de la dieta, como azúcares y grasas, se oxidan, dijimos, los azúcares por supuesto en el citosol, glucólisis. Las grasas se oxidan en mitocondria por oxidación, pero ambas convergen en acíticos de imagen. Este dijimos entra a Krebs para formar citratos, ¿verdad? Ese es el primer paso en Krebs. Y entonces Krebs oxida y quita carbonos de esas moléculas. Oxida y quita carbonos en cada ciclo. Y ahí sale el CO2. Y este CO2 es el que tenemos que exhalar en la respiración. Aparte, en glucólisis, en otros procesos también hay eliminación. Cuando hablamos de la pentosafosfato y hablamos del piruvato, oxidación del piruvato, también hay liberación de CO2. Estas moléculas de CO2 son las que se concentran aquí y por la que difunden hacia afuera, hacia los capilares, hacia el linfocito, y tenemos que deshacernos de él. ¿Vale? ¿Todo el CO2 es de mitocondria? No, en el citosol también hay reacciones que lo generan, pero la principal fuente de CO2 es aquí en la mitocondria.
a través de piruvatos y de hierros. Entonces, cuando es una falta de oxígeno, como bueno, una hipoxia, es porque ya esa como mecanismo, ya el oxígeno no está llegando y esos electrones no están. Exacto. Esta, si no le puede pasar electrones a alguien, al oxígeno que se deje, ya no recibe electrones. Si este ya no recibe electrones, esta también se llena y ya no recibe. Este se llena y ya no recibe, por lo tanto ya no hay que mover protones fuera. Por lo tanto, ya no hay quien genera ATP. Es muy rápido, entonces. Es muy rápido, todo esto va al día, ¿no? Se sigue rapidísimo. Acuérdense del cianuro, el cianuro bloquea estas proteínas, ¿no? Y ya saben qué pasa con el cianuro. Es inmediato. Entonces, si no hay oxígeno disponible para recibir estos electrones, todo esto se detiene. Al detenerse ya no hay ATP, ya no hay quien genere contracción muscular, contracción cardíaca, etc. Es que ahorita que dijo el NaOH entra y se disocia, Ah, sí. nada sale oxidado. Lo que pasa es que, no, este tiene que una molécula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno, a ver, silencio, por favor. Este átomo de hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón. Pero el NAC, les decía, tiene un electrón extra que lo está cargando aquí. Entonces, cuando se pone en contacto con esta proteína complejo 1 que está aquí, la nanoxidasa se llama, le sueltan ese átomo y medio de hidrógeno, pero esta lo separa en protones y en electrones, se disocian. Al soltarlos, al final, ese átomo y medio de hidrógeno se oxida, pero ese átomo y medio que entró aquí se separa en protones y en electrones. Va a ser el electrón y el protón van como está en una molécula igual en el hidrógeno. Hay un hidrógeno en medio aquí en el NAC producido. Por eso se propone NAC H más H. Se ha visto NAC H más H. Ese más H es el protón que falta, que completa dos átomos de hidrógeno. Entonces, esta proteína de aquí es muy especial porque separa protones de electrones. Los electrones toma dos, el NAC le entrega dos electrones. Los pasea por aquí, pero ahora de pasearlos, bombea los protones en fuera. Los pasa a la siguiente, los pasea y bombea todos los protones. Los protones los toma aquí del medio, siempre hay hidrógenos en todos lados. El chiste de esto está en que genera un gradiente, más protones aquí que los protones acá. Por lo tanto, estos tienden a entrar, lo hacen a través de esta, otros donde se pueda, que es la otra opción con la carbonilina. ¿Vale? ¿Y los hidrogeniones se producen por el metabolismo, por todo el metabolismo común? Sí, de hecho el agua, un vaso con agua, si lo dejas en 25 grados centígrados en reposo, siempre va a tener un porcentaje mínimo de iones hidroxilo y iones hidrógeno. Ahorita se usan las moléculas de agua. Siempre hay agua. Entonces, se puede decir que esto es una oxidación, o sea, en la cual es para ganar energía, por así decirlo. Sí, todas estas son oxidaciones desde que viene la glucosa aquí entrando en el intestino. Hay rompimiento, oxidaciones, glicólisis, ácidos grasos se oxidan y generan esta es la clave aquí, la explico firmando. Entonces entra acá, se oxida en cada ciclo, se le quitan CO2 y estos electrones que salen en forma de NADs y de FADs, en pasos son clave en pesos. No en todos, en ciertos pasos, claro. Y estos NADs y FADs son los que dan de comer aquí electrones a estas proteínas para que transporten protones. El FAD, por ejemplo, entra aquí en este punto, no entra aquí. Entonces el FAD genera menos protones que el NAD. Y por ejemplo, los protones que ya están en el medio, en lugar de salir y volver a entrar, no pueden simplemente ir a la ATP sintetasa. No pueden ser. Ir a la ATP sintetasa ya desde adentro para producir ATP. Alguien los tiene que sacar por acá. No, sí, pero no podrían en lugar de salir y regresar. Es que acuérdate que el giro de la ATP sintetasa va a ser que se una en ADP con Lo que hace, y se pega al ADP más fosfato, es que esta gira es una especie de motor que tiene ciclos de revoluciones. Y para que este gire, tiene que entrar por aquí y salir por acá. Si están aquí, no pasa nada.
Sí, ahorita vamos a ver cuántos ATP se producen. Ya están todos por escrito. Puedes dejarme en un lugar. Ya sé quién lo dijo, pero es que no entendí de lo del agua, de lo de los electrones, cómo se transforman en agua. Si tomas dos electrones, lo que pasa es que nada llega aquí y pasa dos electrones. ¿Vale? Pues tiene dos y tiene un protón. Entonces, este lo separa en protones y en electrones. Los electrones los pasan para acá, aquí vienen dos, los pasea y bombean. Se los pasan a la vecina, otros dos, y esta lo bombea para afuera otros dos protones. Y esta se los pasa para acá, la última, tengo cuatro. Esta recibe dos electrones. Pero entonces, para formar agua, aparte de oxígeno, entonces el hidrógeno. El hidrógeno es compuesto de un electrón y un protón, no como hidrógeno. Entonces, si tienes un electrón, tomas un protón de aquí, está dando vueltas por aquí, y tienes un hidrógeno, pero te sobra otro electrón. Entonces tomas otro protón y tienes dos hidrógenos. Estos son los que le pegas al oxígeno que está aquí. Pero como el oxígeno siempre está en forma diatómica, no está medio solito, entran dos oxígenos, por lo tanto se requieren 4 átomos de hidrógeno. Y estas son las dos moléculas de agua que se forman aquí. O sea, esta recibe dos electrones, toma dos protones de aquí y forma dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos que recibió por cada NAT que entra, lo recibe aquí y forma dos hidrógenos, se los pega un oxígeno y forma una molécula de agua. Pero como este no va solo, siempre va en pares. Tiene que juntar dos NATs que entren, o sea, 4 electrones, para formar 4 átomos de hidrógeno y 2 moléculas de agua. ¿Sí? Sí. Esta recibe 2 y tiene que deshacerse de 2. Para hacerlo, toma 2 protones y forma 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos se los pega al oxígeno. Lo que pasa es que, en realidad, a ver, silencio, por favor. En realidad, los electrones primero los pega al oxígeno, no los pega al hidrógeno. El oxígeno lo recibe primero para empezar. Ya que el oxígeno tiene más electrones, entran los protones y forman la molécula de agua. El que lo recibe en realidad es el oxígeno, es el receptor final del electrón. O sea, como tal, una diferencia es que aquí en nada reducido, el hidrógeno lleva como 2 electrones y un protón. Exacto. A diferencia de acá, que solo va a tener un electrón y un protón cuando los une. Ahí no da como hidrógeno, ¿sí? O sea, el hidrógeno que se une al agua es de los mismos hidrogeniones. Sí, dame por aquí, aquí está lleno de hidrógeno. En todos lados hay hidrógeno. Sí. Pero este genera un gradiente. Aquí hay más y aquí hay menos. Les decía que la diferencia entre pH es de 0.5 unidades. Si fueran 7 pH de aquí abajo sería 7.5. Aquí hay más hidrogeniones, aquí hay menos. Y eso hace que entre y que se fosforile el ADP para formar ADP. ¿Vale? Bueno, otra vez un resumen aquí de la mitocondria. Vemos los procesos que se llevan a cabo aquí, dentro de este organelo. Sabemos que los azúcares entran, ya se genera aquí piruvato. Entra este piruvato, se descarboxila y genera acetilcoenzimasa, ¿se acuerdan? Este entra al PET, o TCA, ciclo de los ácidos carboxílicos. Y este entonces libera CO2, va quitando las moléculas de CO2 y lo va oxidando en cada paso y genera NADs y FATs. Estos NADs y FATs vienen para acá a las proteínas de recuperación oxidativa que permiten entonces, ya vimos cómo liberar ATP que se va a citosol, ¿vale? Pero también esas grasas entran, se oxidan aquí, detoxinan sobre el mitocondria y el producto final de detoxidación es el acetilcoenzimasa que entra también al PET. También durante la oxidación se generan NADs y FATs que pueden directamente entrar a lo que ya vimos, que es el transporte de electrones. O sea, no todos los NADs y FATs que entran aquí vienen de PET, también vienen de detoxidación o de un otro proceso, ¿no? Donde se reduce. ¿Vale? Y ya sea por acá o por acá, se liberan ATP.
Bueno, esta es una imagen de Leninger. Vemos aquí otra vez a la mitocondria, la matriz aquí. Y estos son ribosomas, que son los que traducen los mensajeros que están aquí de la mitocondria. Por eso que introducen para cierta porción de las proteínas de transporte, no por todas. Y aquí vemos a la ATP sintetasa, estas bolitas negras, aquí están las unidades de cromo y cero. La membrana externa, dijimos, es simplemente permeable a la mayor parte de las moléculas y iones pequeños. Tiene poros aquí, en su canal, la externa. La interna no, la interna es muy exclusiva, ¿no? Para poder atravesar la interna necesita un transportador, una proteína especializada que mete que saque las cosas. La matriz entonces contiene el complejo de activados hidrogenasa, ¿se acuerdan? El complejo. Tiene las enzimas de TEX, las enzimas de beta-oxidación, enzimas de oxidación de aminoácidos, tiene DNA, ribosomas, aparte de estos iones y ATP. En cambio, el espacio intermembrana, la membrana interna, es impermeable y contiene las proteínas de los complejos de transporte de electrones del 1 al 4, 1, 2, 3, 4. Y las translocasas ADP, ATP, ¿se acuerdan? La que saca ATP se mete ATP para que el proceso siga. Tiene, por supuesto, la ATP sintetasa y otras proteínas de transporte de membrana. Todo esto está en la membrana externa. ¿Sí? Bueno, este es un resumen de Leninger. Bueno, vamos a la glucosa de arriba. Es la primera parte del glucosa, ¿se acuerdan? La succinasa o la glucosinasa. Que genera G6P. Esta G6P, dijimos, inhibe la propia enzima que la forma. Es un punto de control en el proceso. Después sigue la, bueno, hay más reacciones aquí, cada vez es una reacción. Aquí está la glucosinasa 1. Dijimos que se enciende por MP y se apaga por ATP, por citrato. Ese genera F16. Entonces, cuando hay mucho ATP, les decía, ese proceso se apaga, ya no se requiere más ATP, se hace más lento. Pero cuando hay mucho AMP, ya se tomó el ATP, ese proceso se hace más rápido, por eso este enciende y este apaga. Por eso que esto es el acelerador de todo el proceso de generación de ATP. Seguimos en glucólisis, piruvato, aquí otro punto de regulación. Estos son los puntos de regulación importantes en la vía. El primero es con la isocinasa, el segundo dijimos es con la fructosinasa 1. Aquí les decía, el problema es cuando, en el caso de la fructosa, ¿se acuerdan? Que se brinca este paso, estos dos pasos de regulación. Entonces, entra directo en glucólisis. Posteriormente hay otro punto de regulación con la piruvato-sinasa. La piruvato-sinasa también se inhibe con mucho ATP y con mucho NAD reducido. Esto quiere decir que la célula está en reposo y ya no está consumiendo ATP y que por lo tanto tiene que ser más lento ya apagar, pues, no apagarlo, sino hacerlo más lento. ¿Sí? En esta situación. Pero si hay mucho ATP, entonces quiere decir lo contrario, que la célula está hambrienta, está haciendo mucho trabajo, el músculo está comprimiendo rápidamente, por ejemplo, entonces esta enzima se enciende. De piruvato, esto pasó en citosol. Este se mete a mitocondria y aquí está el pH y luego el piruvato se ilusionase. Y es igual, se apaga con estos y se enciende con estos. En forma acetilcolina que entra aquí, aquí está la primera enzima, la acetylcosintetasa, ¿se acuerdan? Fusiona oxaloacetato más acetilcolina para formar citrato. Y este enzima igual, la acetylcosintetasa, se apaga con el propio citrato y con ATP y con el reducido, pero se enciende con ADP. Después hay otra enzima aquí, después está la citrato de hidrogenasa que también se regula por estas condiciones, que forma glutarato, que es otro producto de hidrogenasa. Posteriormente este se oxida por esta deshidrogenasa y forma succinilcoenzima, que también es sujeto a regulación por ATP y por NAD reducido. Siguen más pasos posteriores hasta que forman oxaloacetato. Entonces sigue su ciclo, regresa para acá para fusionarse con acetilcoenzima y formar citrato. ¿Sí?
Y finalmente está aquí lo que pasa con los NATs reducidos y los FACs. Le vamos a poner aquí NATs, pero lo mismo con el FAC. Entran aquí, donan sus electrones, y la cadena respiratoria los pasea, bombea protones. Estos entran, la ATP se transforma en ATPs, y el complejo 4 pega esos electrones al oxígeno para formar agua. Aquí entra nada más un oxígeno, o sea, medio o dos. Como no se puede poner una O sola, ponen medio o dos. Medio o dos quiere decir un oxígeno sólido. Entra aquí solito el oxígeno, recibe dos electrones, toma dos protones y forma dos hidrógenos, unidos al oxígeno como molécula de agua. ¿Sale? Entonces, esta imagen es importante porque estos son puntos de regulación clave en el proceso. Entonces, como ven, es un proceso altamente regulado, vigilado, cuidado, como quieran decirlo, y el punto está en que esto se genera cuando realmente tiene que generarse. Cuando hay un exceso de ATPs, toda esta energía, toda esta componentes reductores que vienen de aquí, todo este NAT que se forma aquí, se usa para formar grasas y ya viene la obesidad. ¿Sí? Pero realmente de trabajo se usaría en excesos de ADP. Sí, cuando hay más ADP se enciende todo. Es el acelerador. Ajá. Pues el acelerador de todo este proceso es la proporción ADP-ATP. Cuando esa proporción aumenta, o sea, hay más ADP, esto se enciende. Cuando la proporción baja, o sea, hay más ATP, esto es más lento. Nunca se apaga del todo, siempre tiene que estar generando. Pero sí se arranca, se acelera y se desacelera. Bueno. ¿Y solamente recorre esas dos vías o son principalmente esas dos vías? ¿Cuál es tu vida? La glucólisis y el ciclo del Krebs. Son las principales, pero también está la oxidación que genera NADs reducidos que entran directamente a la no está aquí, pero también contribuye con NADs reducidos. Bueno, ¿habrá preguntas de esto? ¿Muy bien? Yo creo que los más reducidos condensados en grasa. Hay mucho más reducido que se toman o ATP. No, lo que pasa es que si tienes mucho NAD reducido, se utilizan para síntesis de ácidos grasos. Esos ácidos grasos se esterifican en el cerebro para formar triglicéridos y esa es la grasa. La grasa es un triglicérido. Bueno, esto que está aquí es lo que pasa en las plantas. Yo sé que no van a tratar las plantas, pero tienen que saber qué pasa con las plantas. Es posible que un médico entienda mitocondria y no sepa qué es un cloroplasma. Como saben, este es el organelo en plantas que es el encargado de transmitir energía entre varios fotones que vienen del sol en forma de enlaces carbono-carbono para formar azúcar. Entonces, comienza aquí con los fotones que entran y excitan moléculas de clorofila. Esta molécula de clorofila entonces se utiliza para formar fosfato reducido y formar ATP también en el proceso. Esta energía que está aquí se cambia de forma, de energía lumínica pasa a ser forma energía en gases químicos. Y eso genera NADs reducidos, genera ATP, se reducen aquí estos NADs dentro. Y este NAD, fosfato reducido y este ATP se utilizan en el ciclo de Kali, que es parecido al ciclo de Krebs, que pasa en la mitocondria. Solo que este ciclo es un ciclo anabólico que permite formar azúcares, sería como el inverso de Krebs. Con Krebs se oxidan azúcares. En este caso se reducen moléculas de carbono, que vienen aquí del CO2, para formar azúcares. De forma tal que los esqueletos de carbono del azúcar son los carbonos del CO2, que forman los carbonos. Aquí, para introducir este ciclo de cambio, se utilizan estos NADs reducidos, ¿no? Aquí salen oxidados, ¿sí? Salen oxidados, llegan aquí y se reducen de nuevo y esto se recicla. Entonces, en estos ciclos entra CO2, entra moléculas de agua, aquí entra ADP, porque el ADP se invirtió aquí en el ciclo de cambio.
Aquí ya se descompone, no queda ATP más sulfato. Pero aquí otra vez se unen para formar ATP. ¿Sí? Y ese ciclo gasta ATPs y gasta sulfatos reducidos para hacer azúcares a partir del silete de carbono de CO2. ¿Sale? No es muy sencillo el proceso, es como el inverso de Krebs. En lugar de oxidaciones, aquí hay reducciones que permiten polimerizar carbonos para formar glucosas. Bueno. Esta es otra imagen que muestra un resumen del proceso de reproducción oxidativa en la mitocondria. Aquí están las moléculas de grasas y de azúcares de la dieta, se oxidan y la acetilcosimada entra a Krebs. Krebs entonces lo oxida y le quita CO2, pero le quita electrones que salen como NADs reducidos y FATs. Estos ya mismos alimentan a los proteínas de transporte. Pero noten que aquí hay un orden. Este es un nivel energético más alto, nivel energético más bajo, nivel energético más bajo acá. Por esa razón, este entra aquí y no entra acá ni acá. Si entrara aquí, daría menos protones para afuera. Pero como entra hasta acá, por cada 2 electrones que entran, se volverán más protones aquí, 2 en cada punto, o sea, 6. ¿Sí me entienden? Entra aquí esos electrones, vean, los pasan al siguiente, bombean, los siguientes y los bombean. Son 2 por cada NAD, ¿verdad? Sí, el primero son 2. O sea, 2 de cada NAD en cada estación. Ajá. El PAD entra en la segunda, ¿verdad? Sí, el PAD entra por aquí. ¿Y por qué no entra en la primera parada? Porque el nivel energético es más bajo que el NAD. Es distinto. Entra en el complejo 2, que está aquí. Este complejo 2 es importante, vamos a ver más adelante. De hecho, este complejo 2 es parte de. ¿Alguien sabe? ¿De qué? Es parte de Krebs. Es una de las enzimas de Krebs, el complejo 2. Directamente se forma FAT, directamente este complejo 2 los pasa a complejo 3. Se brinca el 1. Pero el complejo 2 no bombea protones, el que bombea es el 3. ¿Vale? Ya vamos a ver con más detalles más adelante. Bueno, entonces al final estos electrones se transfieren al oxígeno para formar moléculas de agua. En resumen, los productos de esto es CO2 más agua y por supuesto ATPs, que no se ve aquí, la formación de ATPs por la sintetasa. Bueno, en el caso de los cloroplastos pasa algo muy parecido. Llega aquí los protones de la luz solar, activan este fotosistema que se llama clorofila. Esto requiere tomar moléculas de agua, por eso tanto requieren agua para poder crecer y hacer azúcares. Y entonces se liberan aquí electrones. Y estos electrones se bombean también muy parecido a lo que pasa en la mitocondria y generan un gradiente de protones. Estos electrones siguen bombeándose y finalmente son utilizados para reducir al NAD-fosfato que sale de este fotosistema, de estas cadenas de transporte de electrones. Y ese NAD-fosfato reducido entra al ciclo de Calvin, que es el ciclo de fijación de carbono. Estos CO2 se unen para formar azúcares, que es el producto de la fotosíntesis igual que el oxígeno. ¿Sale? Esta molécula de agua se separaron en hidrógenos y oxígeno, se libera aquí, y estos hidrógenos se separan en electrones y protones, entonces se usan para bombear los electrones. Los electrones que se pegan al NAD para reducirlo vienen del agua. Por eso las plantas requieren agua y CO2 y generan oxígeno y azúcar. Es el ciclo de Calvin, por eso es el inverso de Krebs. En lugar de ser oxidativo, este es anabólico y genera azúcar. Bueno, esto es lo mismo que dijimos, son los pasos por los cuales las plantas
de electrones. Estos electrones, dijimos, los toman del agua. Aquí entra agua, este es uno de los fotosistemas, ¿verdad? Donde está la clorofila. Entonces, estos fotosistemas separan electrones y protones. Los electrones los pasean por aquí, aquí hay una especie de retinona, en las plantas. Y al estarlos paseando, bombean protones hacia afuera, como en el caso de la mitocondria. Y finalmente, estos electrones se los pegan al NAD oxidado para reducirlos con los hidrogeniones. ¿Sí? Y ya salen NAD reducidos. Por otra parte, estos hidrogeniones que se bombearon para afuera entran por la sintasa de plantas que es parecida a la de nosotros. Y esto genera fosforilación para generar producir ATP. ¿Vale? Entonces el producto en la planta es NAD reducido y ATP. Recuerden que estos dos son los que le dan de comer a cadmio para hacer azúcar. ¿Vale? Sí, o sea, lo va a pasar. Bueno, ajá. Así es. Sí, sería padre. ¿Hay preguntas aquí de esto? Me causa un poquito de conflicto eso del cloroplasto, diga del cloroplasto. Ajá. Aquí lo puse para comparar los procesos. Pero es lo mismo. Es lo mismo, ambos generan ATP, solo que lo hacen de forma distinta. Acuérdense, en el caso de la mitocondria, los que sean electrones es el NAD, no es el agua. El NAD reducido que viene de glucóliza, ¿vale? O de GERS. Esos electrones se quitan al NAD y se transportan aquí para bombear protones. Igual a aquí. Entonces, estos electrones, como no se puede tirar con ellos, se los pega el oxígeno y forman agua. En el caso de las plantas, a ver, silencio. En el caso de las plantas, el que de electrones es el agua. Este complejo separa protones y electrones y ya libera oxígeno. Este oxígeno viene del agua, que es el que respiramos nosotros. ¿Vale? Entonces, estos electrones que vienen del agua se transportan aquí y se bombean protones igual que como nosotros. Y esos protones entran por la ATP sintetasa para formar ATP. Solo que aquí estos electrones no se hospedan al oxígeno, las plantas, sino que se hospedan al NAD fosfato, que está oxidado, para reducirlo. Entonces el producto sería este más este. Y estos dos son los que se usan junto con el CO2 en el ciclo de cadmio para formar azúcar, glucosa. Las diferencias puntuales entre cloroplasto y mitocondria es que, uno, el que sea de electrones, el cloroplasto es el agua, la mitocondria es el NAD reducido. El aceptor final de los electrones, en el paso por final de membrana, en la mitocondria es el oxígeno. Aquí es el NAD oxidado, pues lo reduce. Ajá. O sea que, por ejemplo, en mitocondria sería igual nada más que la luz sería afuera y las fechas serían invertibles. Es igual, viene el gradiente de protones, pero afuera, ¿no? Y ahí estaría la matriz. Doctor, ¿nunca se ha intentado como, por ejemplo, poner un cloroplasto en una célula eucariota para que... ¿cómo? Sí, pues eso hacen las plantas. No, o sea, por ejemplo, nosotros hacen una persona como... Ah, no, pues que no tenemos las proteínas que responden a los protones. Las plantas tienen cloroplastos y mitocondria, ¿recuerdas? Sí, sí. En el día, cuando hay luz solar, cuando hay fotones, producen ATP, producen azúcar. Pero en la noche, porque está nublado, las mitocondrias se consumen, se comen esos azúcares para formar ATP. Y producen CO2 como nosotros. O sea, tienen ambas vías. Tienen ambas vías. Evolutivamente, las plantas son mejores que nosotros. ¿Sí? Sí, bueno, mañana. Tengo hambre. De hecho, la genética está intentando, pero